Buenas noches, hermanitos. De nuevo estamos aquí presentes para empezar con un nuevo estudio. Recordamos que tomamos la decisión de hablar en unos cuantos estudios acerca de qué es la Watchtower, qué cree la Watchtower, qué es lo que enseña la Watchtower. Entonces, hoy vamos a continuar con eso. Hoy tenemos un tema que para ellos es como el fundamento de ellos, ¿no? Recordemos de que para ellos Jesucristo no es Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Va a ser ese. ¿Jesucristo es Dios o simplemente es una creación, como lo dice la Watchtower? Ellos dicen de que Jesucristo es un ángel, dicen que es el arcángel Gabriel. Eso lo veremos más adelante, cuando hablemos acerca del arcángel Gabriel. Entonces, a ver, hoy quiero que empecemos hablando acerca de eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que son cristianos. La Watchtower dice que son cristianos. Pero recordemos de que ser cristiano no es decir soy cristiano. Ser cristiano significa creer en Cristo, creerle a Jesucristo y creer que Jesucristo es Dios. Si no creemos que Jesucristo es Dios, no podemos decir que somos cristianos. Ahora, yo voy a ir mostrando qué enseña la Watchtower. Porque igual pudiéramos hablar simplemente de lo que dice la Iglesia Católica y mostrar los textos bíblicos de los que nos hablan, de que Jesús sí realmente es Dios. Pero es que lo importante ahora, lo más importante quizás sea que sepamos qué es lo que enseña la Watchtower. Que sepamos que la Watchtower tuerce la Escritura. Es más, yo ya les he dicho y hoy vamos a seguir comprobando esto, que la Watchtower tiene una Biblia hecha por ellos mismos. Que lo que enseña la Watchtower no puede ser sustentado por ninguna otra Biblia. Por eso enseñan única y exclusivamente con su Biblia. Y eso es bastante sospechoso, porque si enseñan la verdad, pudieran enseñarla con cualquier Biblia. ¿Es verdad o no es verdad? Sea católica, sea protestante, sea la que sea. Miren, uno de los puntos centrales para negar la divinidad de Jesucristo, para negar que Jesucristo es Dios, es esa enseñanza que no es exclusiva de la Watchtower, ¿no?, sino de todos los hermanitos protestantes, acerca del significado de la palabra primogénito. Vamos a empezar por allí, ¿cierto? Aunque para todos los protestantes primogénito significa el primero entre varios, ¿cierto? Con eso todos los protestantes niegan, entre otras cosas, la virginidad de María. Pero es que con los testigos de Jehová pasa algo peor todavía, porque esta es una de las creencias de ellos. De hecho, niegan la virginidad de María, basados también en esa palabra primogénito, ¿cierto? Que significa para todos ellos primero entre varios. Pero es que la Watchtower, como les digo, tienen algo peor. Para la Watchtower lo central es: Jesucristo es el primogénito porque fue el primero creado por Dios. La primera creación de Dios es Jesucristo, por eso es el primogénito. ¿Se dan cuenta que si uno no está preparado, miren, lo convencen a uno? De hecho, yo caí en esa trampa, yo les he comentado que yo caí en esa trampa, y duré 20 años prácticamente en esa secta, creyendo las cosas que ellos enseñan, a la manera de como ellos la enseñan. Muy bien, entonces yo quiero aclarar primero que todo el significado de esa palabra. Vamos a aclararla en los dos términos, a ver si es verdad de que Jesucristo fue la primera creación de Dios y que por eso se le llama el primogénito. Y vamos a ver, por ejemplo, que si es verdad que es el primero entre varios, ¿sí o no? Bueno, yo quiero mostrar, como primero que todo, primero a medida, vamos a mostrar un texto que para los testigos de Jehová negar que Jesucristo es Dios y para demostrar que Jesucristo fue creado, como lo dicen ellos, pues lo tenemos ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. En la Biblia de ellos, miren cómo lo dicen, porque es en la Biblia de ellos. Esto no lo dice de esta misma forma en ninguna otra parte, en ninguna otra Biblia. Dice así Miqueas 5:2, para empezar aquel cuentico de que Jesús fue creado, ¿no? Dice: y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha llegado a ser gobernante en Israel,
cuyo origen, este es el detallito, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempos indefinidos. En todas las otras Biblias desaparece esa palabrita cuyo origen. Búsquenlo, búsquenlo y se darán cuenta que esa expresión de cuyo origen no existe en ninguna otra Biblia. Entonces aquí cuando habla de cuyo origen, aquí está hablando de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo en Belén. Dice que los orígenes de él fueron desde tiempos, tempranos. Pero cuando habla de cuyo origen, está hablando de que hubo una creación, que alguien lo creó a él. ¿Ve? Así que por ahí arrancan ellos para mostrarle a la gente de que Jesucristo fue creado, que tuvo un origen. ¿Recuerdan que Dios no tuvo origen? Dios es el principio, el fin, el alfa y el omega. Pero a Jesucristo sí le ponen un principio, un origen. O sea que sí fue creado según ellos y según como lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Yo quiero que aclaremos antes de continuar esa palabrita de primogénito. A ver, para envolverlos a todos, ese primogénito significa que es el primero, eso está bien, hasta ahí estamos bien, pero que es el primero entre varios, eso es lo que dicen todos los protestantes, todos los hermanitos protestantes, que es el primero entre varios. Pero vamos a notar, vamos a mostrarles que esa palabra primogénito en la Biblia no significa el primero entre varios. Vamos a mostrar con la misma Biblia que primogénito en la Biblia significa escogido de Dios, santo de Dios. Eso es lo que significa primogénito. Si quieren vamos a empezar, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 22. Y leemos los versículos 28 y 29. Lo vamos a leer y luego lo vamos a explicar, ¿cierto? Éxodo 22, 28 y 29. Leamos el 29, del 29 en adelante. Dice: no debes dar con titubeo la plenitud de tus productos agrícolas ni el desbordamiento de tu lagar. El primogénito de tus hijos me has de dar. De esta manera has de hacer con tu toro y tu oveja. 7 días continuará con su madre y al 8º día has de dármelo. ¿Escucharon eso? Me vas a dar el primogénito, tu hijo, el primogénito me lo vas a dar, y el primogénito de los toros y de las ovejas, el primogénito, me lo tienes que dar. ¿Qué les está mostrando ahí Dios? Ya ve a ellos, que el primero en su casa le pertenece a Dios, me lo tienes que dar, acaba de decirlo él, me lo tienes que dar, es punto, es el hijo o es el primer ternero, el primer ovejito, la primera ovejita, lo que sea, el primero le pertenece a Dios. Entonces, ¿es por qué? Porque es escogido de Dios. ¿Y cómo sabemos de que no es que sea el primero entre varios? Volvamos a leer el 29, el 30. Dice: de esta manera has de hacer con tu toro y tu oveja. Y aquí viene el pedacito que nos interesa, miren. 7 días continuará con su madre. Al 8º día has de dármelo. 7 días. El bebé tenía que vivir 7 días con la madre. A los 7 días lo llevaban y se lo entregaban en el templo a Dios. Se lo dedicaban a Dios. Entonces, a ver, si el primogénito es el primero entre varios, ¿qué quiere decir esto? Que en esos 7 días que el bebé estaba con la madre, pues la madre tenía que haber parido otro. ¿Para qué? Para que cuando lo entregara fuera el primogénito, y sí sería el primero entre varios. Pero ¿qué mujer puede parir un hijo en 7 días después de haber parido uno? ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros en eso? Que el primogénito, mire, aquí nos está mostrando, ninguna mujer va a parir otro hijo en 7 días. Es más, supónganse que esa mujer muere en los 7 días y no se queda sino con ese primer hijo. ¿Es primogénito? No se le puede llamar primogénito según el punto de vista de todos ellos. ¿Por qué? Porque el primogénito es primero entre varios. Así que si esa mujer muere y no se queda sino con ese, ¿se le puede decir que le entregaron a Jehová el primogénito? No, no sería primogénito, según el punto de vista de los protestantes. Sería simple y llanamente el unigénito, porque sería el único. ¿Ve? Ahí estamos nosotros
tomando en cuenta de que esa palabra primogénito no es el primero en la Biblia, ¿no? En la Biblia no significa que es el primero entre varios, no. Primogénito es simple y llanamente el que es reservado para Dios, aunque no vengan más hijos. ¿Sí? Ahora, esa primogenitura, sí, para que demostremos de que no es como la dicen los hermanitos separados, pues podemos recordar ahí lo que pasó con Esaú y con Jacob. ¿Recuerdan los hijos de Isaac? Que fueron gemelos, que ellos nacieron, y el primero que nace es Esaú, ¿cierto? Entonces, nace Esaú, luego viene Jacob. ¿Cuál es el primogénito? Esaú. Pero después Esaú le vende la primogenitura a Jacob, se la cambia por un plato de lentejas. La vendió. ¿Ah? Entonces, desde ahí en adelante, el primogénito, ¿quién es? Es Jacob. Bueno, luego entonces no dice que el primogénito es obligatoriamente el que tiene que ser el primero. Aquí en este caso no es el primero, porque para que Jacob fuera el primero, ¿qué tendrían que haber hecho? Pues Jacob y Esaú tenían que haberse metido otra vez allá en la matriz de la madre, y allá adentro entonces Esaú decirle a Jacob, vea, salga usted primero para que sea el primogénito. ¿Ve? Ahí nos está demostrando a nosotros de que eso de que el primogénito es el primero entre varios, no es así, bíblicamente no es así. Primogénito significa el santo de Dios, el escogido de Dios, y nosotros lo podemos ver allí. Vamos a leerlo allí, Lucas 2. Vámonos al capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas, y vamos a leer el versículo 7 primero. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vamos a entender ese pedacito. Aquí en Lucas 2 es cuando se habla de cuando María va a tener al hijo, ¿sí o no? El versículo 7, miren lo que dice. Y dio a luz a su hijo, el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela, bueno, tal, ¿no? Ahí es cuando María da a luz a, ¿quién? A Jesucristo. Pero dice que el primogénito. Entonces el protestante le dice a usted, ve, ¿se da cuenta? Porque es el primero. Sí, puede ser que sí. Pero bíblicamente el verdadero sentido, el verdadero significado no es ese. Porque para eso, si quiere, leamos el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22 para que entendamos exactamente qué es el primogénito. El versículo 22, mire lo que dice. Lucas 2:22. Dice, también cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Jehová. Óigame bien, así como está escrito en la ley de Jehová, como está escrito en la ley, recuerda que lo leímos allá en Éxodo, dice, todo varón que abre matriz tiene que ser llamado santo a Jehová. Todo el primero, aquí dice que abre matriz, pero es todo primogénito, eso lo dicen las otras Biblias, todo primogénito. Aquí dice el que abre matriz, porque claro, porque con eso niegan la virginidad de María, no se preocupen por eso. Pero entonces, todo primogénito tiene que ser llamado, tiene que ser llamado ¿cómo? Santo a Jehová. Todo primogénito, santo a Jehová, entregado a Jehová, le pertenece a Jehová. Por eso se llama primogénito. No porque sea el primero entre varios, y no como lo dicen los testigos de Jehová, que porque fue la primera creación de Dios. Porque ellos dicen de que primogénito, ¿por qué? Porque fue el primero que Dios creó, y de ahí para allá, bueno, viene todo el resto de la creación. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con eso? Ahora, Jesucristo es primogénito, es unigénito. Pero porque lo es, porque es el primogénito escogido, y porque es el unigénito, porque es el único llamado Hijo de Dios. Leámoslo ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12:10. Leámoslo y verán. Zacarías 12:10 dice, y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron, está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Y ciertamente plañirán por él como en el plañir por un hijo único, dice acá, por el único es unigénito, plañirán por el único o el unigénito, y habrá una lamentación amarga por él, como cuando hay amargo lamentación por el primogénito. ¿Ven? Aquí reconocen a Jesús como el primogénito y como el unigénito. Primogénito y unigénito. No porque Jesús sea el primero entre varios, y no porque, como dicen los testigos de Jehová, que fue la primera creación de Dios, que por eso es primogénito. Eso lo vamos a seguir desmintiendo de aquí en adelante. Bien. Ahora, otro punto que es mortal.
que es mortal por los testigos de Jehová. Bueno, perdón, yo no digo los testigos de Jehová del común, recuerden eso. Yo me refiero a la Watchtower, de las enseñanzas de la Watchtower. Y mi meta principal es que entiendan qué es lo que ellos enseñan y que entiendan que se los estoy leyendo en su propia Biblia, para que vean cómo esta Biblia es detorcida, cómo esta Biblia... Bueno, yo no le voy a seguir dando calificativos porque es que duele lo que dice, cómo lo dice, cómo la hicieron a su manera. Pero bueno, aquí la vamos a ir desenmascarando. Por ejemplo, otra manera de negar a Jesucristo, de negar que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En la Biblia que ustedes tengan allá, ¿qué va a decir ese Juan 1:1? Dice así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y cuando dice la palabra era Dios, miren bien y verán que dice la palabra era Dios. Ese Dios está con mayúsculas. Aquí venimos con la famosa traducción del Nuevo Mundo. La famosa traducción del Nuevo Mundo dice en Juan 1:1, miren lo que dice, para que vean lo brutal de esa enseñanza de ellos. En Juan 1:1 dice: y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Eso lo dice la traducción del Nuevo Mundo. La palabra, que es Jesucristo, dice que era un Dios. ¿Ven cómo niegan que Jesucristo es Dios? Pero tienen un problema brutal aquí. Sucede que Jesús también es Dios, solo que es un Dios chiquito o un Dios pagano, porque este un Dios lo escriben con D minúscula. Y en la Biblia, cada que se escribe Dios o dioses con minúscula, está hablando de dioses falsos. Solo al Padre Celestial se le llama Dios con D mayúscula. Aquí ellos lo escriben con D minúscula. Pero les voy a aclarar algo a todos los que me estén escuchando. A todos, sea católico, sea protestante, de cualquier otra religión, sea testigo de Jehová. Ese Juan 1:1, la Watchtower lo tomó de un evangelio de alguien que fue sacerdote de la Iglesia Católica. Alguien que se llamó Johannes Greber, o Juan Greber, como lo quieran llamar, pero es Johannes Greber. Ese Johannes Greber fue sacerdote, pero él era dado al espiritismo. Él sale de la Iglesia Católica, y él escribe varios libros. Dentro de esos libros está un libro en el cual él habla del mundo de comunicación con el mundo de los espíritus, sus leyes y sus propósitos. Así se llama el libro. ¿Ah? Este tipo se casa, después de que se casa, y la mujer de él, la esposa, es medium. El espiritista es él. Así que, utilizando sus medios, este Johannes Greber hace un Nuevo Testamento. Búsquenlo en las redes. Johannes Greber, para que se den cuenta que él hizo un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de Johannes Greber. Y en ese Nuevo Testamento de Johannes Greber aparece ese Juan 1:1 así. Y la palabra era un Dios. Ahí aparece. Y la palabra era un Dios. Johannes Greber explica, y eso lo pueden investigar ustedes, no tengan problema con eso. Johannes Greber dice que fue un espíritu el que le dijo que escribiera eso. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando los testigos de Jehová dicen de que... perdón. Aquí es donde está el detalle de lo que yo quiero aclararles una cosa. Ellos utilizaron la literatura de Johannes Greber especialmente para este capítulo, para este versículo. Y entonces por allá en 1983 ellos dicen, o sea, se dieron cuenta de que ya todo el mundo los había pillado, que estaban utilizando esa escritura, ese Nuevo Testamento de Johannes Greber. Entonces ya dijeron ellos en una atalaya por allá que ellos lo utilizaron porque no sabían de qué tipo era espiritista. Pero les tengo un dato. En la atalaya del 1 de octubre de 1955, óigame bien, la Watchtower, en esa atalaya, en un artículo que se llama La vida después de la muerte, ahí acusa a la Iglesia Católica de espiritista. Y ahí menciona por qué la acusa de espiritista. Porque un sacerdote de la Iglesia Católica llamado Johannes Greber es espiritista. En 1955. ¿Cómo es que en 1983 vienen a reconocer que no, que ellos utilizaron y que no sabían de que él era espiritista?
cuando ya muchos años antes ya lo habían reconocido y habían atacado a la Iglesia Católica con eso. ¿Estamos claros con eso? Muy bien, quería que aclaráramos bien por qué ese Juan 1.1 en esa Biblia es así. Es nada más y nada menos que hecho por un espiritista que dice que la palabra es un Dios. Ahora, la Watchtower, para que se den cuenta, con esa escritura allí de que la palabra es un Dios, ¿qué es lo que están haciendo? Están creyendo en dos dioses. En uno, que es el Todopoderoso, que es Jehová, y en un Dios pagano, que ¿quién es el Dios pagano en este caso? Pues Jesucristo, porque lo escriben con D minúscula. Pero están cometiendo dos pecados, ¿saben una cosa? Primero que todos son politeístas. Sabemos que es politeísmo, ¿no? Politeísta es el que cree en varios dioses. Ellos creen en Jehová como el Dios verdadero y en Jesucristo como un Dios chiquito o un Dios pagano. Pero lo peor no es eso. Ellos son enoteístas. Ellos están practicando el enoteísmo. Enoteísmo es personas o religiones que creen en un Dios supremo y otros inferiores que comparten el poder. Eso es enoteísmo. Creer en un Dios supremo y en otros inferiores que comparten el poder. Enoteísmo. Y ambas cosas las están aplicando la Watchtower. Son enoteístas y son politeístas. ¿Verdad que sí? Al reconocer que Jesús es un Dios pagano, porque lo escriben con D minúscula. Pero viene otro problemita para con ellos. ¿Ah? El otro problemita para con ellos lo tienen en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ellos a los estudiantes les leen díganme bien, les leen este versículo. Lo vamos a leer completico, el versículo, y van a ver que esto se lo leen, y van a ver cómo le demuestran al estudiante que Jesucristo no es Dios. Vamos a leerlo. Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará, he aquí, miren los nombres que se le van a dar a Jesús, se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿qué le dicen a la persona? Vea, se da cuenta que aquí Jehová es el Dios todopoderoso. Pero que aquí dice que Jesucristo será Dios poderoso. Y se le afincan en la palabra poderoso. Y con ese poderoso debemos darse cuenta que es que Jesús es inferior al Padre, o sea que Él no es Dios. Pero les voy a aclarar, para que leamos bien el texto, para que veamos que con esa palabrita poderoso taparon el resto, pero ahorita llegó la hora de descubrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que estén leyéndolo, en todas las Biblias lo dice igual. Miren lo que dice, que se le llamará maravilloso consejero, y luego dice Dios poderoso. Aquí está, pero el detalle está aquí, que la palabra Dios aquí está con mayúscula. ¿Recuerdan cómo está en Juan 1.1? Está Dios con minúscula, Jesús con minúscula en Juan 1.1. Pero aquí, Jesús con mayúscula. En Isaías 9.6, con mayúscula. Entonces, si es con mayúscula, eso no es Dios. Claro que es Dios. Ahora pregúntele al testigo de Jehová, él le va a sacar todas las disculpas que quiera, lo va a tratar de enredar, pero eso no lo van a explicar, no lo van a poder explicar jamás. ¿Cómo es que aquí Jesucristo es Dios con D mayúscula y en Juan 1.1 es Dios con minúscula? Pero seguimos. Después dice que se le llamará Padre eterno. Como primera medida aquí no se le llama hijo, se le llama Padre. Y lo mejor, eterno. Una testigo de Jehová, yo le pregunté qué significa la palabra eterno. Y me dijo, eterno significa que no tiene fin. Miren, ¿eso es verdad o es mentira? Pues mentira no es, pero es una verdad a medias. Solo que aquí hay un detalle. Una verdad a medias es una mentira completa. Porque eterno no significa simple y llanamente que no tendrá fin. Cuando ustedes busquen en el diccionario, búsquenlo por favor, búsquenlo, no traguemos entero. Cuando ustedes buscan en el diccionario, eterno significa que no tuvo principio y no tendrá fin, sin principio ni fin. Dios es eterno, ¿sí o no? Eso nos lo han enseñado siempre. ¿Por qué? Porque Él no tuvo principio ni tendrá fin. Y a Jesucristo, ¿cómo se le llamará? Padre eterno, o sea, Padre que no tuvo principio ni tuvo fin. ¿Sí ven? Que la palabra Dios con mayúscula la esconden y Padre eterno también lo esconden con esa palabrita poderoso. Poderoso o todopoderoso, Él es Dios y punto.
y punto. Pero quiero es que vayamos viendo las enseñanzas de eso, de ellos, y cómo se pueden refutar fácilmente. Es que la misma Biblia los refuta a ellos. ¿Ve? Ahora bien, dicho todo esto, podemos seguir investigando. Vámonos aquí ahora hacia el Nuevo Testamento, para que veamos realmente qué es lo que ellos enseñan, qué es lo que muestran y qué es lo que no muestran. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Esto es un texto que a usted se lo van a leer siempre los testigos de Jehová. ¿Listo? Colosenses 1:15 le dicen, ojo que aquí voy a aclararle varias cosas de esta Biblia. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Se da cuenta? Aquí le dicen, ¿usted se da cuenta que Él es el primogénito? O sea que fue el primer creado. Dice, el primogénito de toda la creación. ¿Ve? ¿Se da cuenta que es el primero creado de toda la creación? Ah, eso se lo muestran a usted. Y dicen, es que mire, el primogénito de toda la creación, el primer creado. Ahí le dejan a usted ese trompito para que la cojan el uño ahí. Pero lo que no le leen a usted es el 16, que nosotros vamos a leerlo. Pero leamos desde el principio, otra vez desde el 15 y seguimos con el 16. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire el 16, en esta Biblia, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Bueno, aquí vamos a seguir aclarando. El versículo 16 en la Biblia que ustedes tienen, vamos a volverlo a leer, en la que ustedes tienen, ¿cómo dice? Dice, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Bueno, listo, ¿no? Dice, y todas las cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Todas las cosas. Pero aquí en esta Biblia, la Watchtower escribe todas las otras cosas. ¿Por qué escribe las otras? ¿Por qué le aumenta a ese las otras? Ese es un aumento. Mire, ¿cómo será que para los que puedan tener esta Biblia en un futuro, dense cuenta que cuando donde dice que todas las otras, esas otras está entre paréntesis? ¿Ve? Eso está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que eso no va en las escrituras originales. Si está entre paréntesis, eso no está en las escrituras originales. Eso se lo aumentaron ellos. No tuvieron vergüenza. La fueron metiendo ahí. Todas las otras cosas para sostener ¿qué? Que Jesucristo, como fue la primera creación, entonces lo demás ya son las otras cosas. Pero dense cuenta que está en esta Biblia. Eso no lo encuentran ustedes ni en la Reina Valera, que es la mamá de los protestantes, como le digo yo cada vez que hablo de la Reina Valera. ¿Ven? Todas las otras cosas aquí para sostener su mentira de que Jesucristo fue creado. Por eso les digo, los testigos de Jehová a usted no le pueden demostrar que Jesús es Dios con ninguna otra Biblia. Para poderlo demostrar tienen que tener la de ellos, porque fue hecha para ellos y con la forma de ellos enseñar y con las mentiras que tienen que enseñar ellos. ¿Estamos claros en eso hasta el momento, cierto? Ahora, tienen otro problemita grave con esto. ¿Cuál es el otro problemita grave que tienen? Y es que, a ver, dice que todas las otras cosas fueron creadas por Él. Yo le pregunto, ¿quién creó el universo? El universo lo creó Dios, ¿sí o no? Ah, pero si las otras cosas fueron creadas por Jesucristo, a ver, ¿es Jesucristo Dios o no? Ellos le van a decir a usted, no es que Jesucristo le ayudó, Jesucristo le colaboraba creando, listo. Cuando se habla de crear, quiere decir que no hay nada. O sea, que de la nada se forma lo que se forma y ya, está creado. Entonces, mientras Jehová creaba algo, ¿qué hacía Jesucristo? Pregúntenle, es un testigo de Jehová, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Ah? A mí alguien me dijo, no es que mientras Jehová creaba unas cosas, Jesucristo creaba otras. O sea que tienen dos creadores. Si Jesucristo le ayudaba a Dios a crear como lo dicen ellos, entonces todo lo que hacía Jesucristo no lo hizo Jehová.
¿Captan la idea? Todo lo que hacía Jesucristo no lo hacía Jehová. Por lo tanto, lo que hacía Jesucristo lo estaba creando Jesucristo. ¿Captan la idea? No quiero que capten la idea. Si Jehová está haciendo por un lado una cosa y Jesucristo está haciendo por el otro lado otra cosa, todo lo que está haciendo Jesucristo, ya Jehová no tuvo necesidad de hacerlo, ya lo hizo Jesucristo. Y si lo hizo Jesucristo, lo creó Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuántos creadores tienen ellos? ¿Ven? Tienen dos creadores. ¿Todo por qué? Por esa enseñanza errónea, torcida que tienen de que Jesucristo no es Dios. ¿Ven? Entonces se meten en problemas, primero porque todos son politeístas, son enoteístas, por creer en dos dioses y por tener a dos dioses en el cielo. Tienen dos creadores, porque todo lo que haga Jesucristo, no, al no hacerlo Jehová, al hacerlo Jesucristo, Jesucristo lo creó, por lo tanto tienen dos creadores. ¿Listo? Ellos siguen parados en la raya con aquello de que Jesucristo siempre dijo, y lo dijo, ¿verdad? Si ustedes buscan en el libro de Juan más que todo, cómo Jesucristo siempre reconoció que él era inferior al Padre. Si ustedes leen por allá, cuando ustedes puedan lo leen, en Juan capítulo 14, versículo 28 dice, se alegrarán de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Y se dan cuenta? Y ahí mismo, mire, léanse el capítulo 17 de Juan. Es toda una preciosa oración que hace todo el capítulo Juan, de 17 de Juan, es una preciosa oración que hace Jesucristo al Padre. Y entonces dice, cuando habla de los discípulos, santifícalos, así como yo te santifico, glorifícalos como yo te glorifico. Y le dice, glorifícame con la gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Que el Padre es superior al Hijo. O sea, Jesucristo sí habla de eso. Pero lo que ellos no quieren entender y no se atreven a entender es esto. Miren, hermanito, que una cosa fue Jesucristo mientras era humano y otra muy diferente es Jesucristo después de resucitado. Es muy diferente. Por ejemplo, el mismo Jesucristo, vamos a leer, devolvamos ahí un poquitico, una sola paginita, ahí en Filipenses en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2 y leemos desde el versículo 5. Mire, para que entiendan por qué era que Jesucristo decía que él era menor que el Padre y todo aquello, ¿cierto? Porque mientras él estuvo en la tierra reconoció que el Padre era superior a él. Filipenses capítulo 2, leamos desde el 5. Mire lo que dice para que cerremos por el día de hoy. Mantengan en ustedes esta actitud mental. Mire, actitud mental. Está hablando de algo humano. Esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación a saber que debería ser igual a Dios. Aquí está. Jesucristo, mientras fue humano, jamás quiso llegar a ser igual o superior al Padre. Eso no pasó. Jesucristo era inferior. Y mire que aquí lo sigue diciendo. El versículo 7 dice, no, antes bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Jesucristo, estando como Dios, porque lo dice allá arriba, quien existía en forma de Dios, dice que él tomó la forma de esclavo y llegó a hacerse inferior al ser un hombre. Entonces, si Jesús es hombre, mientras es hombre es inferior. Dice más que eso. Al hallarse a la manera de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento, dice acá. Perdón un momentito. Muerte en un madero de tormento. ¿Sí se dan cuenta? Jesucristo siempre reconoció su inferioridad ante Dios mientras fue hombre. Mientras fue hombre. No antes, ni después. Antes no, porque antes estaba en el cielo. Ni después de que murió y resucitó. Después de resucitar usted no va a encontrar nada que diga que Jesucristo es inferior a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos, poquito a poco, desenredando esta maraña de mentiras que enseña la Watchtower. Ahí les voy mostrando en qué se basan ellos, qué creen, por qué lo creen y por qué no pueden utilizar ninguna otra Biblia sino la de ellos. En ninguna otra Biblia son capaces de demostrar sus doctrinas, porque no hay una sola Biblia que les apoye sus doctrinas. ¿Bien?
Entonces, por hoy, hermanito, lo vamos a dejar allí, pero falta, porque miren, hay tantas cosas que aclararles a ellos. Por ejemplo, ellos dicen de que Jesucristo es la sabiduría y se basan allá en el capítulo 8 de los Proverbios para decir ahí que Dios creó la sabiduría, bueno, y muchas otras cositas que todavía faltan, que la vamos a aclarar. Y sí, vamos a mostrar textos para que se den cuenta todos que Jesús no fue creado, sino que Jesús sí es Dios realmente. Que el Dios del cielo me los bendiga.